Tomó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. En este bendito programa, en este bendito canal. Agradecemos muy ampliamente y profundamente a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda de estar transmitiendo este programa, así como a los hermanos Luis, hermano Minor, a los que están en cabina y a todos los que hacen realidad esta programación, así como a nuestro guía en ese sentido espiritual a nivel de San Pedro, nuestro Padre Gabriel Perdomo. Muchísimas gracias, y a cada uno de los que facilitan este tema. Como todos los lunes estamos presentando diferentes temas. Hoy es un tema muy especial. Sabemos mañana de los santos difuntos, y para ello hemos invitado nuevamente a, ustedes ya lo conocen, a nuestro hermano Rodrigo Calvo de Colombia. Él es politólogo, es apologeta y biblista, y tiene una amplia experiencia brindando ese conocimiento, esa labor, con todo el amor, con todo el esmero, a diferentes países, por decirlo así. Ha resaltado a nivel internacional y orgullosamente lo presentamos. El tema de hoy es vida después de la muerte. Es un tema muy importante. Esperamos de que ustedes tengan su bolígrafo, su Biblia y su cuadernito para poder anotar. Es importante que nosotros conozcamos realmente y salgamos mucho de las tantas dudas que hay a veces en nosotros. Sea usted bienvenido, hermano Rodrigo. Muchísimas gracias por estar presente en este programa. Gracias por decir sí siempre cuando se le solicita. Gracias por la experiencia. No sé si en cabina ya estamos preparados para presentar a nuestro hermano politólogo, apologeta y biblista Rodrigo Calvo. Sea usted bienvenido, hermano. Bienvenido en el nombre del Señor. El tiempo es suyo. Aldi, Dios te bendiga, bendiciones a todos, gracias por su sintonía. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Y bueno, pues el día de hoy, sí, que digamos, ya saben, el asunto que hablan del Halloween y mañana la celebración del Día de Todos los Santos, nos da para hablar sobre qué hay más allá de esta vida, o sea, qué hay más allá de la muerte física, porque el cuerpo muere, claro, las personas mueren, los animales mueren, las plantas mueren, las piedras no, obviamente los minerales no mueren porque no tienen vida, pero todo ser vivo, por el hecho de estar vivo, tiende a morir. Unos más rápido, otros de una manera más despaciosa, pero todos mueren. Ahora, cabe aquí preguntarnos, ¿existe un más allá? Y si hay un más allá, después de esta vida, ¿van los animales también? ¿Van las matas al más allá? ¿O solo los seres humanos? Entonces, para hablar de esto, lo primero que tenemos que decir es que
Solamente los seres humanos somos, digamos, de la creación de Dios, somos los seres trascendentes que tienen cuerpo. Los animales y las plantas no tienen trascendencia. Ellos son capaces de imitar incluso al ser humano en muchas cosas. Por ejemplo, los castores pueden hacer represas, ¿sí? Los monitos aprenden a robar y otro tipo de cosas, otro tipo de mañas para poder sobrevivir, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros sepamos que eso no garantiza que ellos tengan trascendencia. ¿Cómo sabemos que el ser humano es trascendente? Primero porque tiene algo que se llama cultura, la capacidad de tener cultura. Por ejemplo, el idioma, el conjunto de creencias, las costumbres de algún régimen, de algún lugar, la comida, todo ese tipo de cosas definen, digamos, lo que es una cultura. Entonces, siendo que el ser humano y ningún otro ser es capaz de cultura, cabe preguntarnos si esa trascendencia también nos habla de otro plano que es el más allá. Por fe lo decimos que sí. Desde la antigüedad el ser humano se ha preguntado por lo que hay más allá de la muerte. Y ese tipo de preguntas le ha provocado muchos tipos de respuestas, ¿no? No creamos que la experiencia cristiana es la única que ha intentado explicar, bueno, explica lo que hay más allá de la muerte. Ahora, ¿qué se diferencia la revelación cristiana que nosotros tenemos de todas las demás concepciones de lo que hay más allá de esta vida? Pues simplemente las otras son religiones fundadas por hombres, son producto de la imaginación de las personas. Mientras tanto, el cristianismo pues ya tiene como digamos un conjunto de creencias que tienen un piso, un sostén, algunas de ellas pueden ser probadas científicamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre nuestra versión del más allá y la versión del más allá de otros. Por ejemplo, el budismo. El budismo cree que uno es el que trasciende y que no existe Dios. Es una religión sin Dios. Pero cree como en otro plano. Entonces, para nosotros, los cristianos, nosotros nacimos en esta tierra, dice la Biblia, pero no somos de esta tierra. Somos ciudadanos del cielo. Nos lo dice Pablo. ¿Ok? ¿De qué lugar? Nos llama, digamos que pertenecemos a la Jerusalén celestial, esa es nuestra patria celestial. Vivimos en la Jerusalén terrenal, por así decirlo, ¿sí? En otras palabras, hay una iglesia triunfante, la Jerusalén celestial, la que está en el cielo. Hay una iglesia militante, que es la que está viva en este plano, haciendo lo que tiene que hacer y lo que Dios quiere, mejor dicho. Y también hay una iglesia purgante, el purgatorio. Ahora, ¿cuántos cielos hay? San Pablo segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente. Espérenme a ver un momento. Espérate un momento. Dame aquí. A ver, segunda de Corintios, perdón, me busco aquí, segunda de Corintios 12, 2. Ok. Dice así, estoy desde el 1.
Segunda Corintios capítulo 2 versículo 1. Estoy decidido a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién me podrá alegrar sin el mismo en quien yo entristecí? Es esta. Ay, perdón. No, perdón. 12. Yo sí, está como rara. A ver, ahora sí. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 1. Hay que seguir gloriándose, aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo, ahí Pablo está hablando del mismo, ¿no? Pero en tercera persona, que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, porque dice que se podría jactar, porque es él, o sea, yo puedo dármelas, puede ser creído, porque el Señor me llevó al tercer cielo. Pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Bueno, entonces aquí nos está hablando de la debilidad, pero también nos está hablando de un dato muy curioso. Que San Pablo, después de su conversión, el Señor le concedió, ¿sí? No se sabe, él no sabe si eso fue una visión, fue una revelación, fue con el cuerpo, y dice, no sé si con el cuerpo o fuera de él, o sea, en espíritu, con el cuerpo. Dios lo sabe, no, él no lo sabía, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, es así que él vio y oyó cosas que nada, o sea, ni oído vio, ni oído, ni ojo vio, ni oído oyó, todas las cosas, pues, que el Señor tiene para nosotros. Entonces, digamos que es un mundo del cual nosotros no podemos imaginar. ¿Por qué? O sea, el cielo va más allá de nuestro pensamiento, porque el cielo es un estado de perfección. Entonces, imagínate un estado de perfección, es imposible, o sea, hablándolo así, si uno se imagina el cielo como lo pintan los dibujos animados, pues uno saltando de nubecita en nubecita, tocando pues el arpa, o sentado viendo la gloria del Dios todo el tiempo, sí, uno puede decir, ay, tan chévere, sí, al comienzo, ¿y qué? ¿Y después qué? Entonces, nosotros en este plano no nos alcanzamos a imaginar, por eso Pablo nos dice que ojo no vio ni oído oyó lo que el Señor nos tenía ya reservado. Entonces, está muy, muy lejos de nuestra comprensión, porque todo lo que vemos en este plano y todo lo que podemos imaginar nos llena en algún momento y en otro momento deja de ser, ¿no? Bueno, hay pruebas de otro plano de que existen más allá. Puede que sí, o sea, científicamente podemos hablar de los fantasmas. Los fantasmas. Yo sé que eso puede ser polémico, ¿sí? No dirán, ay, yo no creo en fantasmas, no sé qué, bla, bla, bla. Pero que los hay, los hay. Entonces, digamos que los fantasmas, independientemente de cómo sea ese fenómeno, es una comprobación de que existe un más allá, ¿ok? Digamos que el más los fantasmas es una combinación del más allá en el más acá, en este plano, no en el tercer cielo, sino aquí en la tierra. Ahora, algunos dicen que los fantasmas y los espíritus en realidad son demonios. No lo podemos decir a ciencia cierta,
Bueno, digamos que los fantasmas no sabemos a ciencia cierta, pero por ejemplo, cuando se convoca a un espíritu en la Ouija, la iglesia enseña que todo lo que aparece en la Ouija, disfrazado de mi abuelita, que se murió de mi perro Fufu, que lo atropelló un carro, todo ese tipo de cosas, la iglesia enseña que en realidad son demonios. ¿Ok? Entonces, ya vamos a hablar de lo que es el infierno, vamos a hablar de lo que es el cielo, estamos hablando de lo que es el cielo, ¿sí? Ahora, el cielo tiene una parte donde el alma, la persona que se salva, a ver, vamos a empezar. ¿Cómo sería el proceso de la muerte? Llega un momento donde pues tus funciones corporales, cerebrales o el corazón dejan de funcionar por completo, entonces te declaras muerto. En ese momento la Biblia, no vamos a hablar de lo que dice la ciencia o lo que sea, o los que han visto pues que han regresado a la muerte, no, vamos a hablar por ahora lo que dice la Biblia. La Biblia dice que después de eso tú vas a un juicio personal, ¿sí? Frente a Dios. Dicen que uno ve pasar la película de su vida en un instante, ¿no? Y entonces la Biblia nos enseña que después de la muerte viene el juicio. Y el juicio es, solo hay dos opciones. O te condenas o te salvas. No hay estados intermedios, ¿sí? O sea, ahí medio tibiecito, ahí como quien no le vaya a dar frío porque tiene en las piernas el calor del infierno, ¿sí? Y que no se vaya a asar porque de la cintura para arriba tiene el frío del cielo. No. O sea, solo hay dos estados, salvación y condenación eterna. Ahora, en la salvación encontramos, o sea, tu alma muere y tú vas frente a Cristo quien te juzga. Y con base a esa película de tu vida, dice si te salvas o no te salvas. Ahora, eso siempre fue así. Siempre se concibió el más allá de la misma forma como se concibe ahora. No se concibió. Digamos que vamos a hablar de eso, pero en el judaísmo, recuerden que el Antiguo Testamento es básicamente un texto judío, sí, en su gran mayoría. Pero eran los fariseos y la otra los saduceos. ¿Ok? Entonces, los fariseos eran los judíos. No, empecemos por los saduceos. Los saduceos son los más antiguos, o la escuela saducea, que era la que manejaba el templo de Israel. Ellos no creían que, digamos, que el espíritu resucitara, que la persona fuera aún más allá. No. Estos judíos creían que una vez se acaba la vida, el cuerpo terminaba en el Sheol. ¿El Sheol qué es? La tumba. Simple y llanamente la tumba de física del cuerpo. Y que ya en el Sheol no se veía nada, ni se escuchaba nada, ahí se acababa todo. Esa era la posición de los saduceos.
Pero también encontramos la de los fariseos. Los fariseos sí creían que después de la muerte había un más allá, un lugar donde el espíritu va. Y que también llegará un momento donde todos los muertos resucitarán, ¿sí? Serán juzgados. O sea, es una creencia muy similar a la nuestra. Y dice, vamos a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, aunque encontramos ese texto también en Marcos y en Lucas, pero escogimos Mateo. No sé, Lucas y Mateo son los evangelios que más me gustan de los sinópticos. Sinóptico, evangelios sinópticos son los evangelios que tienen una estructura, un contenido en cuanto a historias semejante, ¿sí? ¿Cuáles son? Marcos, Mateo y Lucas. Ok, entonces casi todas las historias que vas a encontrar en Marcos las vas a encontrar más amplias en Mateo y en Lucas. Bueno, paréntesis, cerramos ese paréntesis y vamos bien de tiempo. Bueno, volvemos a la Biblia, vamos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23. ¿Qué nos dice ahí? Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos a Jesús, los que no creían en la resurrección, que son los que niegan la resurrección, dice ahí, y le propusieron este caso. O sea, fueron a hacer apologética, fueron a debatir con Jesús. Dijeron, con este argumento lo fregamos. O sea, ya después de esto, mejor dicho, vamos a refutar al maestro de toda esta gente y ya va a quedar en ridículo. Entonces le propusieron el siguiente caso. Dice el versículo 24. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, que su hermano, para darle su descendencia, se case con la viuda. Esa era una tradición judía. Entonces, por ejemplo, mi hermano se casaba y estaba feliz. De pronto, un accidente, una enfermedad, murió y no pudo tener hijos con una esposa. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley permitía, incluso si yo ya estaba casado, yo era el hermano de mi hermano y no había más familiares, entonces yo podía coger a la esposa de mi hermano, a la viuda, si le venga mamita, nos casamos, vénganos en tu reino, ¿sí? Y darle hijos, o sea, embarazarla. El primer hijo era considerado, bueno, los primeros hijos eran considerados hijos no de la persona quien se casaba luego con la viuda, sino, eso sí, no eran de los que se casaban con la viuda, sino eran hijos que pertenecían al hermano fallecido. Entonces, aquí nos pone este caso, dice, si alguien muere sin tener hijos, le dicen al maestro, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, 7. El primero se casó y como murió sin tener hijos, dejó su esposa al hermano. O sea, acabó el primero, murió. Vaya, le donan la esposa del primero al segundo. Perivera. Entonces me dice, lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero. O sea, se casaban con esta niña, no alcanzaban a tener hijos y se morían. Yo no sé si es que esta mujer era una asesina en serie o qué, pero bueno, creo que era una exageración, obviamente. Yo le hubiera respondido, si yo hubiera sido eso, yo le hubiera dicho, pero qué clase de psicópata es esta que ustedes me nombran, pues que mató 7 maridos, pero bueno, no, esa no es la intención. Entonces, volviendo al texto, dice,
Lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero y así sucesivamente hasta el séptimo. Finalmente murió la mujer. Respóndenos, cuando resuciten los muertos, cuando ya haya resurrección, ya los cuerpos, las personas, ¿de cuál de los 7 será esposa ya que lo fue de todos? Claro, o sea, en esta vida ella se casó con uno, luego con el otro, hasta acabar con toda la familia, con los 7 hermanos. En la resurrección, cuando se despierten todos, entonces, ¿a quién le ponemos? O sea, ¿quién va a ser el marido? ¿Cuál de los 7 era el marido oficial de esta señora ya que se casó con todos ilegalmente? Porque ya había muerto el otro, entonces era válido el matrimonio. Entonces, le ponen semejante caso a Jesús para que él simplemente dijera, no, no hay forma de probar entonces de que hay vida más allá de la muerte. Pero para sorpresa de los saduceos, Jesús tenía su as bajo la manga. Siempre lo tuvo. Intentaron corcharlo varias veces, no solo saduceos, sino también fariseos, pero nunca lograron. Y ahí están narradas todas las hazañas en los evangelios. Pero bueno, vamos a mirar. Dice, ¿cómo sigue? Dice entonces, retomamos el final, respóndenos, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa ya que lo fue de todos? Jesús les dijo, están equivocados, porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, dice Jesús, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles del cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído la palabra de Dios que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivientes. La multitud que había oído esto quedó asombrada de su enseñanza. O sea, le hicieron la encerrona a Jesús. Dijeron, aquí lo vamos a fregar, con esto no va a poder decir que hay esa tal resurrección. Le hacen semejante problemón, pues, que era prácticamente imposible resolver. Y llega y le sale con semejante respuesta, los deja embobados. Y todo el mundo quedó súper feliz. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que en la resurrección, en el más allá también, no nos casaremos. O sea, no es que yo llegue allá al cielo, me muero, entonces mi esposa está en el cielo, Dios no lo quiera, entonces me encuentro con ella en el cielo y entonces, somos la familia Calvo, mi esposa y yo, y luego llegan mis hijos y entonces tenemos una casita en el cielo donde está la esposa de la familia Calvo y mis hijos a su vez crecieron y bueno, se casaron. Entonces cuando llegan donde está mi familia, pero luego tienen de ahí pegada una casa que es donde está la familia que ellos tienen y así sencillamente no, así no funciona en el cielo. Cuando nosotros lleguemos al cielo, más allá y en la resurrección, yo veo a la que era mi esposa y me voy a alegrar, chévere, tan, pero no va a ser, o sea, ya no es mi esposa, o sea, el matrimonio, el sacramento del matrimonio tiene sentido solo en esta tierra, ¿sí? Porque es para acompañarse en esta vida, pero también para multiplicarse, ser fecundos y multiplicar la raza humana. En el cielo no necesitamos multiplicar la raza humana, ¿ya? Ahora, pues es muy interesante entonces ver cómo nosotros, en cierta manera nosotros, o bueno, los evangelios, pero en general la cultura popular, nos hace hablar fuerte en contra de los fariseos. Decimos, ustedes son fariseos, de lo peor. Pero resulta que esa creencia en la resurrección la heredamos nosotros los cristianos. ¿Por qué?
porque Jesucristo venció a la muerte. O sea, ¿cuál es el hecho? Que Jesucristo es el primer hombre de la historia que por sí mismo, por el poder de Dios, porque Él es Dios, murió y resucitó. Fue resucitado y resucitó. ¿Por quién? Por Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, venció a la muerte y ascendió al cielo. Entonces, por eso sabemos que hay un más allá. Porque Jesús resucitó y de hecho, fíjense, en todas las religiones del mundo, tú puedes ir allá a la Meca y mirar y encontrar por allá cerca la tumba de Mahoma. Mucha gente visita la tumba de Mahoma, es muy famosa. Pero también mucha gente que admira, digamos, el budismo, Buda, pueden ir también y mirar y contemplar el hermoso jardín de las tumbas de Buda, ¿sí? Donde yace el cuerpo de Buda, el fundador del budismo. Pero va uno a mirar la tumba del fundador del cristianismo y Echeverry. Cualquier religión diría, uy, a esto los robaron. ¿Por qué? Porque la tumba de nuestro fundador no existe. Él venció a la muerte. La tumba está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Entonces, desde ahí sabemos que existe, no solo sabemos que existe el más allá, con certeza, sino que además Jesucristo ha vencido a la muerte, dándonos también a nosotros esa vida eterna. Esa vida eterna la recibimos en algo que se llama el reino de Dios. Como ya les dije, entonces, el reino de Dios está en tres planos, ¿no? El purgante, el triunfante en el cielo, el purgante que también está en el cielo, no está en el infierno, está en el cielo, pero es un paso, o sea, después del juicio, una persona puede ser enviada al cielo, pero tiene que limpiarse primero antes de entrar al cielo, estar purificada, entonces es purgada en el purgatorio y luego entra. Purgatorio es purgada por la sangre de Cristo, ¿ok? Que lo limpia como el fuego limpia el oro. Nos lo dice 1 Corintios capítulo 3:15. Vamos a leerlo, vamos a leer sobre el purgatorio un poquito. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero aquí trato de explicarles lo que más puedo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, desde el 14. No, espérate, vamos desde el 10. 1 Corintios 3:10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como un buen arquitecto, y otro edifica encima, que cada cual se fije en qué manera construye. Muy bien. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar, o sea, sobre Jesucristo se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. Mire que nos nombra 6 cosas. Esto está en el versículo 12. Entonces, 3 es un grupo que dice es oro, plata y piedras preciosas, cosas muy valiosas. ¿Cuál es el otro grupo? Madera, pasto o paja. Hierba, ahí, matas. Los otros son metales, piedras preciosas. Es la diferencia. Dice el 13. Según la obra de cada uno, uno aparecerá tal como es. O sea, ahí no se puede disimular nada. Lo que eres, vas a aparecer tal cual eres. Porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá en manifiesto. Ahora, la que uno construyó o edificó sobre Jesucristo. La pondrá en manifiesto el fuego, ¿qué? Le pondrá en manifiesto y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Ok?
el fuego, ¡pum!, va a limpiar, va a probar la obra el día del juicio. Si la obra construida sobre el fundamento, o sea, sobre Jesucristo, resiste la prueba, el que la hizo recibirá recompensa, o sea, oro, plata y piedras preciosas. Si la obra es consumida, ¿cómo puede ser consumida? Pues que sea o de madera, pasto o paja. Eso sí se puede quemar. ¿Sí? Los otros elementos, que son los elementos preciosos, no. ¿Ok? Pueden derretir a altas temperaturas, pero no se pueden quemar. Sí, estos elementos de la madera, el heno y la paja sí se pueden quemar. Entonces, dice, si la obra es consumida, si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que hizo la prueba recibirá recompensa. Listo, bien. Si la obra es consumida, o sea, se quema, heno, madera, paja, o pasto, bueno, se perderá, dice. Si la obra es consumida, se perderá, se pierde la obra. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que si tú eres creyente, ¿sí?, pero tus obras no son suficientemente buenas, se queman, pues esas obras se pierden. Tú te vas a salvar, pero como raspando, como quien se salva del fuego, o sea, quien se libra del fuego, así raspando. Entonces, ese plano es lo que nosotros llamamos purgatorio. Ahora, es un estado, tanto el cielo como el infierno, como el purgatorio son estados. ¿Okay? Bueno, uno pasa el purgatorio, pasa al cielo. No creemos que el infierno, esa es una mentira que venden acerca de nosotros. Nosotros no creemos que un alma en el infierno pueda subir al purgatorio y del purgatorio pueda subir al cielo. No, eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que los que se salvan después del juicio de Dios tienen un proceso de purificación para llegar al cielo, y a eso le llamamos purgatorio. Ahora, ¿dónde queda el cielo? Bueno, aquí nos dice, Pablo les había leído al comienzo, que nos dice que está en el tercer cielo, que fue el tercer cielo. ¿Dónde queda ese tercer cielo? ¿Y cuál es? Según la Biblia, el primer cielo sería la atmósfera del planeta. El segundo cielo sería el universo, las estrellas, todo eso. Y el tercer cielo es todo lo que hay más allá de las estrellas, del universo como tal. Ese sería el tercer cielo según la Biblia, a donde nosotros vamos a parar, que es donde queda la parte celestial, ¿sí?, el reino de los cielos, la Jerusalén celestial. Bueno, hay varios elementos que podemos hablar, muchísimos de lo que nos enseña la Biblia sobre la muerte y el más allá. Entonces, lo primero que nos enseña Jesucristo es que los que creen en Cristo no mueren. Aunque muera su cuerpo físico, vivirá para siempre. Ahora, hay dos tipos de vida y dos tipos de muerte. La primera, la vida de este plano, que es la que ustedes están viendo, y la vida eterna, que es la del otro plano, ¿ya? La del plano eterno, entonces la vida eterna, que es el cielo. Pero también existe la muerte en este plano, que es la muerte del cuerpo. Pero también existe la muerte del alma, la muerte eterna, que es en el infierno. ¿Qué otra cosa? Bueno, todos al morir tenemos un juicio personal, pero la Biblia enseña que al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva triunfante, lo que llamamos la parusía, ¿sí?, la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga triunfante, Él va a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estar ahorita en el cielo, ¿sí?, obviamente, y me van a hacer el juicio, pero va a ser un juicio
ya no personal, sino a nivel universal. Todo el mundo lo va a ver. Ahora, tranquilos, no se preocupen, que no es que... no, y es válido preguntar, uy, ¿cómo así? Entonces yo me puedo morir ahora y me voy para el cielo y estoy feliz allá, relajado, y de pronto llega la resurrección, yo estoy allá feliz, y cuando a Jesús le dio por venirse a la tierra, ya apareció, ya está en el juicio, entonces me tocó resucitar, y en la resurrección el diablo presenta apelación al caso, y entonces Jesús lo estudia y dice, sí, el diablo tiene razón, entonces ya no va a estar en el cielo, vaya para el infierno. No, o sea, no va a haber cambio, ni los condenados van a apelar ante el caso ante Jesús, y Jesús le va a decir al diablo, usted se equivocó, esto es del cielo, y se lo llevan para el cielo. No, ya, o sea, lo que fue, si usted en su primer juicio fue al cielo, ya está en el cielo, simplemente que ahora el juicio que usted va a tener es en una dimensión universal. Ahora, en el plano del más allá, pues ya vimos que hay un cielo, donde queda el tercer cielo según la Biblia. Según la teología, que nos dice, no, el cielo no queda en ningún lado, no es un lugar, ni el cielo ni el infierno, porque incluso algunos evangélicos creen que el infierno está en el centro de la tierra, porque la Biblia dice que está debajo de la tierra el infierno, pero digamos que eso es una alegoría que utiliza la Biblia siempre, porque de los volcanes, que son chimeneas que vienen del magma, del centro de la tierra, sale el fuego que quema todo y que lo destruye todo, que es la lava. Entonces, por eso es que muchos asumen que el infierno está en el centro de la tierra y que el cielo, pues, así como dice la Biblia, ¿no? Más allá, en el tercer cielo, más allá del universo. Entonces, cuando la persona muere, entonces el alma va volando quién sabe cuánto tiempo, hasta que llega, atraviesa el primer cielo, la atmósfera, luego atraviesa todo el universo, que es infinito, no sé cuánto demorará, y luego llega hasta el tercer cielo por fin. No es tan literal. La Biblia utiliza figuras para explicarnos ciertas verdades. Entonces, ¿por qué decimos los católicos que no es un lugar el cielo, sino un estado en donde estamos en presencia de Dios todo el tiempo? ¿Okay? El infierno es el alejamiento total de la presencia de Dios. ¿Okay? Es un estado de angustia, de desesperación, de desesperanza, bueno, terrible. Entonces, teológicamente, el cielo es un estado de estar en presencia de Dios, en gozo pleno y en comunión completa con Dios, lo que llamamos la comunión de los santos. También otro día vamos a hablar sobre la comunión de los santos, que es otro tema muy interesante. Los santos que están en el cielo, que interceden por nosotros. Ellos no hacen milagros, pero le piden a Dios por nosotros. Bueno, ¿qué les estaba diciendo entonces? No, pero ya quedan solo 3 minuticos. Vamos a aprovecharlos y bueno, decirles, ratificarles, el infierno y el cielo no son lugares. Además, ¿por qué? A ver, el espíritu es intangible, el cuerpo sí es tangible. El cuerpo, que tiene volumen, peso, y masa, ¿sí?, necesita un espacio físico para estar, para habitar, pero el alma no tiene ni peso, ni volumen, ni masa, ni medida, ¿sí?, que es lo que pertenece a este plano, donde están los lugares. ¿Okay? Entonces, si el ente espiritual no requiere lugares, pues obviamente ese espíritu no va a ir a un lugar. ¿Okay? Va a estar en presencia de Dios, que es lo que llamamos cielo, o definitivamente alejado para siempre de la presencia de Dios. No porque Dios lo rechace. Eso es otra cosa muy importante. Las personas que cuando mueren llegan a la presencia de Dios, pero hubo personas que se habituaron tanto al mal, ¿sí?, a no recibir amor, a dar odio,
que cuando sienten el amor de Dios no lo resisten, ellos mismos ya no lo resisten, porque se han llenado de maldad. Y entonces por eso que Dios tiene que colocarlos alejados de su presencia, lejos de su presencia. ¿Ok? Y obviamente los que se salvan, pues son personas que han hecho el bien, que en el momento de fallecer están acostumbrados al bien y a sentir al bien supremo, al amor supremo, porque Dios, por definición, Primera Juan nos dice que Dios es amor. Pues, al recibir ese amor y esa comunión, el alma entra a habitar en presencia de Dios. Y los voy a dejar por último, porque este tema es muy bonito, pero es muy, muy largo. Estoy aquí resumiéndoles todo. Pero les voy a mostrar este texto de Primera de Corintios, capítulo 13, que es el himno al amor. Pero después de que termine, va terminando ya la mitad hacia atrás, hacia abajo, Pablo nos da unos datos muy interesantes. Dice: el amor no pasará jamás, las profecías acabarán, claro, las profecías del futuro, pero cuando llegue lo definitivo, pues no vamos a necesitar profetizar nada. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, ¿okay? Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, o sea, cuando estemos en el cielo, cesará lo imperfecto, o sea, estas limitaciones, lo corpóreo, lo que yo no puedo ver más allá de esta pared porque lo físico no me permite ver más allá. Todo eso va a desaparecer. Y dice: mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, me dice, vemos en un espejo confusamente. ¿Cómo así que es un espejo confusamente? Si uno se ve bien en el espejo. No. En la época de Jesús y de los apóstoles, los espejos reflejaban, eran como el metal, como esto, o sea, más o menos, ¿no? O sea, que podía reflejar en cierta medida mi dedo o algo así, pero de una manera muy deforme, sin claridad. Entonces, por eso Pablo utiliza esta figura del espejo, porque en la época los espejos no son como los que tengo hoy en día, claros, pues Full HD, no, 4K, no, nada de eso. Los espejos eran muy hechos a mano, muy regular son. Bueno, entonces dice: ahora vemos como en un espejo confusamente, después veremos cara a cara, o sea, a Dios cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, o sea, ahora no sé muchas cosas. Lo que Dios me ha revelado, obviamente, porque Dios nos ha dado a conocer muchas cosas, pero otras todavía están ocultas a nosotros. Dice: después conoceré como Dios me conoce a mí. O sea, cuando yo esté en presencia de Dios, conoceré como Dios me conoce a mí. O sea, habrá una comunión perfecta, como dice en Juan 17, Padre, que todos seamos perfectamente uno, para que todo el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, nos volvemos perfectamente uno con Dios. Dice, entonces, ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas ellas es el amor, claro, porque la esperanza se acaba porque ya no tenemos que esperar nada cuando estemos en el cielo, ¿sí? La fe, pues la fe es la esperanza de lo que no se ve, o la creencia de lo que no se ve. Pero en el cielo ya veremos todo, ya no estaremos, nada estará oculto. Pero el amor, desde este plano hasta siempre, va a subsistir, va a existir. Y eso pues era lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias, hermanitos, hermanito Aldi, hermanito Ricardo, muchas gracias. Por esta magistral clase prácticamente que nos dio. Estuvo con ustedes el hermano Rodrigo Calvo, politólogo, apologeta, biblista desde Colombia, ¿verdad? Un saludo a cada uno de ustedes. Ya para finalizar,
Sabemos que la llavecita para poder estar en los 3 estados está en la Biblia. Si usted obedece la palabra, cumple los mandamientos y los mandamientos de la Iglesia Católica, tiene asegurado prácticamente el cielo. Pero si hace lo posible de estar caminando en lo correcto, y bueno, tiende a estar el purgatorio, como decía nuestro hermano. Ahora, cuando desconocemos realmente a nuestro Señor Jesús y no optamos por esa propuesta de Jesús, vamos directamente al infierno. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo, gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el próximo lunes, a las 7 de la noche, sin antes darle gracias a Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amadísimo Señor. Gracias infinitamente por permitirnos, Señor, proyectar este tema tan maravilloso, que la gente haya abierto sus oídos y su corazón, y que ese mensaje haya llegado a lo más profundo. Gracias infinitamente, Padre. Todo esto te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Con permiso. Familia de Nazaret. Tanto amó Dios al mundo. Toto programa. Único Hijo. Él entregó. Hablando de Jesús. Un espacio que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Hasta la próxima semana.